Hola amigos de Ministerios Cristo por su Mundo, nuevamente les damos la bienvenida a este su canal. Hoy es 10 de mayo y en lo particular aquí en nuestra nación, en México, celebramos el Día de las Madres. Es una gran bendición para todos aquellos que tenemos la oportunidad de poderles abrazar, de poderlas tener todavía con nosotros, y pues no nos queda más que de nuestra parte darles una gran bendición, una gran felicitación en este su día. Hoy vamos a tomarnos un espacio para poder hablar acerca de la Escritura. Y hoy quiero hablarte de un tema muy importante, que quiero que lo consideres, que quiero que lo estudies bien en tu palabra. Si no tienes ahí a la mano tu Biblia, pon pausa al video y tráela para que puedas ir acompañándome en la lectura de los versículos. Y el título que hemos denominado para este día es La indiferencia ante la maldad. Y vamos a hablar de un personaje bíblico como lo es Acán. Y recuerda lo que siempre te he dicho, nosotros podemos aprender de los errores de las personas que cometieron prevaricación, que cometieron pecado y que ofendieron a Dios. Y también podemos aprender de aquellas personas que han sido un ejemplo para nosotros, un ejemplo de vida tal como lo fue el apóstol Pablo, tal como lo fue el mismo Jesucristo. Y pues siempre la Biblia va a servir para enseñarnos algo. Pero en este día quiero que nos concentremos en este personaje de Acán y que puedas sacarle el máximo provecho, pero sobre todo que aprendas de los errores de esta persona y que no los practiques en tu vida. Bueno, vamos a comenzar y espero que te guste este video. Vamos arrancando. Hoy hablaremos del pecado de Acán y el título de este mensaje es Indiferencia ante la maldad. Y comenzaremos leyendo el capítulo 6, versículo 18 del libro de Josué, el cual dice: No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. En la versión Reina Valera nos dice que no tomemos nada del anatema. La palabra anatema significa maldición, pero no cualquier maldición, sino una maldición que se extiende más allá de tu propia esencia. Más adelante lo vamos a explicar con calma. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios exigió que los israelitas destruyeran a casi todos y casi todas las cosas en Jericó? Bueno, este juicio o proscripción regularmente requería que todo se destruyera, conforme a las costumbres establecidas en la ley, Deuteronomio 12 del versículo 2 al 3 y Deuteronomio capítulo 13 versículos 12 al 18, que posteriormente te voy a pedir que leas en tu casa, es muy importante. Pero a causa de las costumbres perversas y de los pecados de Jericó, los cananeos constituían una fortaleza de rebelión en contra de Dios, y era necesario arrancar aquella amenaza a la vida recta que Dios quería, porque si no iba a afectar a todo el pueblo de Israel como un cáncer. Por si no lo sabes, el pecado es algo que ofende a Dios. Siempre ha sido así. Pero como siempre y nunca puede faltar, hubo una persona que dijo: no pasa nada si tomo de lo que Dios ya me ha ordenado que no tome. No pasa nada si yo sigo practicando el pecado, aquello que Dios me ha dicho que no practique. Y es precisamente esta forma de pensar que nos lleva a la ruina espiritual. Es precisamente esto que nos lleva a la perdición. Acán desobedeció e hizo exactamente lo contrario a lo que Dios le había mandado hacer. Acán desobedeció deliberadamente un mandato explícito de parte de Dios. Y el pecado de Acán no fue el simple acto de tomar algo del botín, sino la desobediencia, la burla, la indiferencia ante la maldad, el desconocimiento de las consecuencias de sus actos, el desconocimiento del carácter de Dios, que Dios es un Dios justo y por lo tanto necesita impartir, vaya la redundancia, de manera justa el juicio. La disciplina de Dios, amado espectador, amado amigo, llega tarde o temprano. Y te repito, el verdadero pecado de Acán fue su indiferencia ante la maldad, el decir no pasa nada. ¿Alguna vez has desobedecido algún mandato explícito de Dios y has dicho no pasa nada? ¿Alguna vez has pecado deliberadamente y decir no pasa nada, Dios me perdona? ¿No pasa nada si convivo con el pecado?
Tanto así que te hayas acostumbrado al mismo y que hayas acarreado maldición a tu vida, a tu hogar, a tu ministerio. Te lo dejo para que lo reflexiones. Posteriormente vemos que Josué se postra y se queja ante Dios por la derrota del pueblo de Israel ante sus enemigos. Y en el capítulo 7 del 10 al 13 dice: el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Estas fueron las palabras del Señor por cuanto habían ellos tomado del botín del anatema. Y fíjate que el que tomó del anatema del botín fue Acán. Sin embargo, la consecuencia no solamente fue para Acán, sino para toda su casa, para todo su pueblo, para toda su familia. ¿Te has preguntado por qué no has podido hacer frente a tus enemigos? Sea cual sea que le des el nombre a ese enemigo, ¿sabes por qué no puedes vencerle? Porque has ocultado pecado en tu vida. Has tomado del anatema, has convivido con el anatema y lo has escondido entre tus posesiones. La versión Reina Valera, como te dije hace un momento, la palabra anatema significa maldición, pero no es cualquier maldición, sino una maldición tóxica. ¿A qué me refiero con esto? Es una maldición que alcanza a los que te rodean. Para simplificarlo, el anatema es algo parecido a la radioactividad. Contamina todo lo que está a su alrededor, todo lo que está a su paso. Déjame ejemplificarlo. El 26 de abril de 1986, uno de los 4 reactores de las centrales de Ucrania empezó a arder, provocando una de las catástrofes más conocidas de aquella nación, ¿no? Lo que acabaría siendo el peor desastre nuclear de la historia. Todos conocemos la historia de Chernobyl, de ese lugar que hasta el día de hoy sigue siendo inhabitable y seguirá siendo inhabitable por muchos miles de años más, según los científicos. Y siendo más específicos, dentro de las instalaciones de aquella planta nuclear, de esas que se sepultaron, encontraron un montón de desechos tóxicos en forma de pata de elefante. Y precisamente así lo llamaron, pata de elefante o chernobylita. Tú lo puedes buscar en uno de los videos de YouTube. Y hasta ahora el elemento más tóxico conocido en nuestro planeta era el uranio. Pero la pata de elefante o chernobylita, la que te estoy describiendo, voy a poner una fotografía aquí de cómo es esa chernobylita. Este es el elemento más tóxico y más mortífero sobre el planeta Tierra. Está compuesto por un 10% de uranio y el otro 90% son elementos desconocidos aún en nuestro planeta. La radioactividad desarrolló elementos que aún se desconocen en nuestra tabla periódica. Fíjate el poder, ¿no?, de esa radioactividad. Eso es precisamente el anatema. Es una maldición tóxica, una maldición que genera radioactividad, que alcanza. Una maldición que es inestable, que destruye. La persona que tomó la fotografía de esto que te proyecté hace un momento, la pata del elefante, falleció días después debido a la exposición a la radioactividad de la chernobylita. Días después murieron, y todos los trabajadores que han laborado en la planta de Chernobyl han muerto, ya sea días después, meses después o años después, pero al final terminan pagando la consecuencia de su exposición a la radioactividad. Y eso es precisamente lo que quiero explicarte con el anatema. Es esa maldición que te alcanza. Acán tomó del anatema y lo escondió entre sus pertenencias, entre sus enseres, dice la versión Reina Valera. Acán llevaba una doble vida, mostrando una doble cara ante su congregación, ante su pueblo, ante su familia, ante su casa. Pero sabía de antemano Acán que él tenía un pecado oculto, que él llevaba el anatema a su casa. Lo llevó y lo puso debajo de su tienda. Ahí escondió el anatema, ahí escondió el pecado, llevando una doble vida. Llevó la maldición a su hogar, llevó la maldición a su pueblo, a su nación. Y el pecado tiene consecuencias muy, muy sutiles. Simplemente se ve inofensivo, pero es destructivo. El pecado al final del día te destruye, como la chernobylita. Cuando el fotógrafo fue y tomó la foto, vaya la redundancia, parecía algo inofensivo, pero las consecuencias fueron silenciosas, fueron catastróficas y fueron mortales.
Posteriormente, cuando Josué enfrenta a Acán para que le dijera la verdad, este le confesó haber tomado del anatema, del manto babilónico, y haberlo escondido entre sus posesiones, la barra de oro, los ciclos de plata. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia? Pues que quemaron todo lo que le pertenecía a Acán, junto con todas sus posesiones, su familia, sus animales. El pecado, el anatema, había provocado que todo lo que tenía Acán fuera contaminado. Chernobyl fue inhabitable en su totalidad, porque la radiación alcanza y destruye todo a su paso, lo mismo que el pecado destruye todo a su paso. Y al haberlo escondido a Acán debajo de su casa, tuvo que ser destruido todo cuanto tenía en ella. Te repito, incluyendo a su familia. Y algo muy curioso que menciona la palabra de Dios es que el pueblo de Israel no pudo hacer frente a sus enemigos mientras uno de sus miembros ocultaba el anatema dentro de sí, mientras había pecado oculto. Y quiero preguntarte algo: ¿has llevado maldición a tu casa, a tu matrimonio, a tu familia? Y seas quien sea, seas el padre, el hijo, la esposa, el esposo, ¿has llevado anatema a tu hogar? ¿Has llevado esa radioactividad destructiva a tu casa? Finalmente, Josué, ya en los últimos capítulos del libro, al final de sus días, él reúne nuevamente a toda la congregación de Israel, pero no para preguntarles acerca de un pecado, sino para hacerles una declaración muy importante. Y con esto quiero terminar. Josué 24:15 dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, si a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en la tierra en la cual habitas. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. La decisión siempre va a ser tuya. ¿A quién quieres servir? Si al pecado o a Dios. Yo por mi parte he decidido servir firmemente a Dios y que mi casa sirva firmemente a Dios. Y de mi parte, mi esposa y las personas de mi familia hemos decidido sacar cualquier clase de anatema y hemos pedido al Espíritu Santo, hemos pedido ayuda al Espíritu Santo para que nos muestre, nos exponga si hemos traído alguna maldición oculta a nuestro hogar. Destruye aquello que te está destruyendo antes de que sea demasiado tarde. Esto ha sido todo por el día de hoy. Deseo que Dios te bendiga a lo largo de la semana. Recuerda compartir el mensaje, ya que es compartir vida. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima emisión de esta tu casa, de este tu canal, Ministerios Cristo por su Mundo. Que Dios te bendiga.